Non, encore enregistrement. Qué sympa, merci. Oye, yo me acabo. Ahí está. Y espérate, y entonces, ¿cómo, la pregunta es, ¿cómo lo hago para poner el PPT después? Share screen. Share screen. ¿Y el share screen dónde está? Abajo, mira, fíjate en la opción de abajo. Ya, aquí Ya. tenía el suma. Espera, déjame poner. Tienes participants, chat, share screen, record. Partager l'écran, ahí está. Ah, porque encima está en francés el mío. Oh, qué otro. Ya, Ya, perfecto. Ahí lo ubiqué. Ya te pasaste, Roxana. de nada. Ay, si no, esto Zoom. Echo de menos lo presencial ya. Yo también. Me hice perita porque es tanta las clases que hago en Zoom y al principio a la hora esto hacer estas breakout rooms. Buf. Claro, los breakout rooms nunca los pude. No, no llegué hasta ahí. Ay, ay, ay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola Vicente, ¿Cómo va, Ignacio, Vicente? ¿Qué tal? Carlos, Hola, Jacqueline, Cristian. Y tenemos también personas ya de la audiencia aquí. Claro. Vicente, Exactamente. una pregunta. En tu paper, ¿quiénes presentan? Yo. Eres el Pero único que Alfredo, presenta. pero Alfredo se va a sumar, sí. O Ok, sea, ya, a pregunta o cosas. ya, perfecto. Pero Ok, yo presento para estar bien uniforme. genial. ¿Les parece que procedamos en el orden que está en el programa, ¿no? Que es el paper de Vicente, Alfredo, Tomás y Les, Daniela. les Luego puedo el pedir, de... les puedo Ujú. pedir que yo sea el segundo por una cosita que tengo que arreglar en la Ok, diapositiva. ok, Yo ok, parto si ¿Quién ya. quieres, no puede? tengo ningún problema. Ya, Yo Ya, también puedo perfecto. perfecto. partir, como Sí, ustedes no, yo quieran. Súper, no tengo muchas ningún gracias. drama. En unos minutos más se va a sumar Jorge Atria, quien va a moderar la mesa, ¿ok? A Ah, mí eso, ¿Va a claro. moderar Jorge o moderar Ahí yo? le A mí, queda me, ahí a en mí, orden. a mí me invitaron para moderar la mesa, pero si lo hace Jorge, no tengo problema, ¿ah? Ah, pero espérame, es que en el programa tenemos anotado nosotros que modera Jorge, entonces no sé quién te dijo, Claro, por eso. pero la Maca, estoy aquí con Macarena Salvo, me dice que si moderas tú, dale. Que yo era el que no sabía que Jorge no venía. Ok, ok. Porque yo estaba coordinando con Florencia. Ah, ya, súper, súper, gracias. Ok, ya. Entonces comenzamos con el de Rachel, luego pasamos al de Vicente y luego Roxana. ¿Les parece? Súper. Ya, perfecto. Más bien me indican cuándo comenzar, ¿ah? A ver, repasemos las normas que me han entregado. Tenemos 1 hora 30. Los ponentes tendrán entre 15 y 20 minutos, ¿ok? Y el resto del tiempo será para diálogo, preguntas y comentarios, básicamente, para que tengan una idea que tiene un margen bastante, es un margen bueno, entre 15 a 20 minutos cada uno. Yo les aviso pues a los 15, digamos, para que sepan que tienen por ahí para terminar. Perfecto. Estupendo. Rachel, estás mute. Ya, obviamente. Partamos por ahí. Espérame 2 minutos. Acá. ¿Cómo Aquí pronuncio ponemos. tu nombre? ¿Rachel o ¿Cómo? Rachel? ¿Cómo pronuncio tu nombre Pucha, completo? es Rachel en francés, pero me dicen Rachel acá. Ok, ya. Y es Theodore. Teodore, dilo Theodore, así es. a la Ok, chica, ya. lo mismo. Sí, Perfecto. sí, así, así. Ya. Entonces, espérame, ahora sí, ¿por qué?
Creo que está mala su colección, ¿o me pareció? Rachel. Sí, Ya, perfecto. Si les parece, voy a Mira, comenzar con la presentación de la mesa. Ante todo, bueno, buenas tardes a todas y a todos por estar presentes virtualmente en la mesa del eje de cohesión social, desigualdad y acumulación y élite. Esta es la mesa sobre elites y ciudadanía. Y vamos a tener tres presentaciones, tres avance de investigación de tres papers. Vamos a comenzar con el de Rachel Theodore, se llama el texto El declive del mito de la élite, la relación entre élites y ciudadanía en Chile, desde los casos de corrupción del 2015 hasta el post 18 de octubre del 2019. Luego tendremos a un texto coautoriado por Alfredo Yugnián, Tomás Campos, Daniela Ormazábal y Vicente Inostroza. Vicente de UDP COES será quien nos presente este segundo paper sobre convencionales constituyentes, patrimonio y aportes en campaña, evaluando el impacto de las élites en el éxito electoral. Y finalmente tendremos a Rosana Chiapa de la Universidad de Tarapacá, es también, con el texto Production or Reproduction of Elites in the Career of Academics in Chile, an Exploratory Analysis in the Field of Economics. Y bien, comencemos entonces. Cada uno de los participantes tiene entre 15 y 20 minutos. Y comenzamos con la presentación de Rachel, por favor. Adelante. dale. Sí, quería saludar a Alfredo, que lo vi que se conectó. Ya, chiquis, ya voy a partir entonces. Lo que le voy a presentar hice un título acortado, porque era muy largo, pero es en temas de élites lo que llamo el declive de un concepto que es el mito de la élite. Entonces voy a partir explicando qué es el mito de la élite. Entonces, el mito de la élite es un discurso que yo pude rastrear en mi tesis de doctorado, que esto fue hace unos años atrás. Las entrevistas que permitieron ver ese discurso fueron hechas justo en la bisagra de los casos de corrupción. Entonces, es un discurso que nace obviamente de la historia del país y que compartían todos los chilenos, obviamente antes de esta década, ¿no?, del 2010, sobre una superioridad moral y como racial de las élites. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero de que en todos los imaginarios y prácticas cotidianas, sociales de los chilenos, había una superioridad de las élites porque eran blancos y de ojos claros en la gran mayoría. Entonces, ese discurso, esa narrativa de las personas, los ponía a las élites, obviamente, en la cúspide de la pirámide social, por un tema de un imaginario en que, en verdad, el colono, ¿no es cierto?, el vencedor de las guerras coloniales, seguían en los imaginarios como a la cúspide. Entonces, las élites, ¿qué pasaba? Tenían una suerte de aura dorada y ellos mismos se personificaban como los dueños del país. Y en los discursos de la élite mismos seguían pensando de que ellos tenían un rol como de guías del país. Eso es lo que llamo el mito de la élite. Entonces, ¿qué pasa con esto? De que hubo un declive, sobre todo desde el 2015 en adelante. Porque ¿qué pasa ahí? Hay como un terremoto social, que son estos casos de corrupción que aparecen, y ahí hay una primera caída de la imagen de la élite en los imaginarios. Es decir, que las élites dejan de ser consideradas como buenas, como benefactoras para el país. El discurso típico, ¿no?, de la gente que decía, no, si son gente que da empleo a la gente, etcétera, que son los emprendedores, que son en todo el discurso como muy progresista de Chile. Y también hay un declive de los marcadores raciales y sociales como los más importantes en las clasificaciones sociales. Es decir, que, por ejemplo, la persona de élite tenía que merecer su puesto de persona de élite, no porque era solo blanco y de ojos claros,
tenía que merecerlo por ser una persona moral, y entonces todo el auge de la meritocracia y del individualismo, que por ejemplo Martuchelli y Araujo lo han mostrado muy bien en sus estudios, esto ha cambiado como todas las percepciones sociales de los chilenos, hasta que llegan estos casos de corrupción y ahí hay una caída de la imagen de las élites como gente superior en el fondo. ¿Y qué pasa ahí? Llega 2019, estallido social, y aquí es el golpe de gracia de la relación de la gente común con sus élites, y yo estoy hablando en particular élites económicas. No, bueno, las políticas ya se han caído hace rato también, eso también lo voy a mencionar. Pero entonces, ¿qué pasa con el estallido social? Se pone en evidencia que las élites viven en otra galaxia, esos son los dichos, ¿no? Que están desconectados del país, entonces hay una disimetría muy fuerte entre la élite y la ciudadanía. Bueno, también hay que decir que esto es un rasgo como global también, ¿no es cierto? Tuvimos como, después de la crisis de los subprime en Estados Unidos, el Occupy Wall Street Movement, tuvimos el 99 versus 1%, entonces, y también en Francia hubo todo el tema de los chalecos amarillos. Entonces, el estallido social yo lo enmarco también en una dinámica global de pérdida de legitimidad de las élites. Pero el punto es que en Chile es más fuerte que en otros países, y por ejemplo, nuestros colegas del CEA, del COES, Cristóbal Rovira y Jorge Atria lo han mostrado muy bien en la encuesta de Elites, ¿no? Como la brecha de percepción entre lo que piensa que la élite tienen que hacer en el país y el resto de la gente, donde están los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué les voy a hablar rápido hoy? Es en qué están las élites post-estallido social y pandemia. Porque la pregunta es que el pacto social en Chile históricamente se ha construido con las élites. El pacto a la transición a la democracia, la cohesión social, todo está construido siempre históricamente con las élites. Entonces la pregunta que yo me hacía es como, ya, pero ¿en qué están las élites post-estallido social? Entonces el estudio actual que estoy haciendo, porque esto es un estudio en curso, es en base a entrevistas que estoy haciendo, hice entrevistas prospectivas a miembros de la élite económica, y entonces aquí les voy a dar un resultado descriptivo para el momento, antes de hacer un poco más análisis, ¿ya? Entonces, ¿en qué están las élites? El sentimiento general es bueno, perdón, que hubo... Entonces, el estallido social, eso en todos los discursos, fue un golpe muy fuerte, pero un shock absoluto. Como que nadie se lo esperaba dentro de los sectores de élites, el estallido social. Y entonces hay un sentimientos muy encontrados. Unos que son de culpa, de rabia, de sentirse despechado, de sentirse incomprendido. Entonces son sentimientos que se van cruzando en los discursos, pero lo que sí se ve es que de manera general las élites se han dado cuenta que hay un problema grave con su clase social en Chile. Es decir, como antes vivían así como un poco el satélite de Chile, ahora se dieron cuenta que el pacto social, que la cohesión social en Chile, no se puede dar sin ellos y no se puede dar en las condiciones actuales. O sea, por eso digo satélite versus cohesión, ¿no? Porque hay una toma de conciencia de la burbuja en que están geográficamente, socialmente hablando, y se dan cuenta de que, claro, no podemos seguir en esto. El otro sentimiento importante es ver que hay un sentimiento desde los casos de corrupción de que toda la ciudadanía los pone todos en el mismo saco de papa. Es decir, que todas las élites están corruptas, toda la élite está mala, y ellos eso les afecta mucho. Entonces, aquí es un hallazgo importante del estudio actual. Tenemos 4 grupos dentro de las élites económicas que están pasando. Entonces tenemos el primero, que es el más complicado, que son los reaccionarios, los llamo. Es decir, que un grupo que rechaza totalmente el estallido social. Es decir, no se sienten culpables, dicen que lo han hecho bien, que hay que seguir así, que Chile está bacán, y entonces es como si nada. Ese grupo es muy problemático porque es difícil de evaluar cuántos son. Si es la mayoría, si no, entonces, y también a veces uno dice, no, sí, le decimos todo mal y después cambian de discurso, entonces también hay como sentimientos encontrados. Después el segundo grupo, lo que llamo los reformistas rechazonistas, es decir, que son gente que quiere reformar el sistema, pero desde la institucionalidad. Es decir, rechazaron la Convención Constituyente,
porque decían, no, tenemos que seguir en el pacto desde la transición a la democracia y esto no se puede cambiar. Y están a favor de la constitución, obviamente, de Guzmán, porque es una constitución que los favorece por todos lados. Después está el tercer grupo, reformistas, lo que llamamos aprobacionistas, que es el grupo más interesante dentro de todo, porque son los más visibles, y son los que quieren hacer reformas drásticas, que tienen un sentimiento muy fuerte de culpa, social, religioso, que se mezcla con discursos también de culpa como católica, ¿no? Y ellos buscan también cambiar las cosas, pero desde un cambio institucional. Y el último grupo, que es también para mí uno de los más importantes, los que llamo los arrancados, son los que se fueron derechamente de Chile. Chao, chao, nos vemos, hasta la vista, y se fueron. Y entonces eso yo voy a ver con ellos porque es importante. Entonces, ¿qué pasa aquí? El grupo 2 y 3, los reformistas, que sean o institucionales o no institucionales, ¿qué pasa aquí? Hay una toma de conciencia muy fuerte desde el estallido de las faltas de su propia clase social. Eso es interesante porque yo nunca en las entrevistas que había hecho anteriormente había tenido un discurso así. Había escuchado como, no, si quisimos estrujar demasiado la vaca, quisimos ahí poner sueldos muy bajos, hay unos abusos. Entonces, ¿qué se hicieron? Eso es interesante porque dentro de la empresa se hicieron, por ejemplo, mesas de diálogo, intentos de hablar con el personal, pero va desde como cosas tan interesantes como, por ejemplo, una persona de élite que tenía un ascensor personal hasta el 5.º piso sin ver a nadie, a todo piso y saca a todo el mundo, y hay un tema como del trato, ¿no? Como no podemos seguir como tratando mal a la gente. Entonces, eso es importante, y lo otro que es interesante son las iniciativas sociales con la pandemia. Por ejemplo, lo que hizo la CPC y el Siempre por Chile, que son aportar literalmente millones y millones y millones de donaciones con el tema de la pandemia a sectores populares, a sectores vulnerables, etc. Entonces ahí también esa gente refuerza de que ellos tomaron conciencia de las desigualdades, de las injusticias del país. Y por eso ese grupo es bien interesante, porque sociales, que hacen como casi un activismo de cambio de país desde su lugar social. Eso es algo nuevo, yo nunca lo había escuchado antes del estallido. Y bueno, como le decía, el tema del abuso. Hay una conciencia muy fuerte de que sí hay abusos. Y eso viene en boga desde el 2010 en adelante. También Araujo y Martuchelli lo han trabajado muchísimo. El tema del respeto también, Macarena Ochar lo ha visto. Como que se critica a las élites por ser justamente a veces, como se dice incluso, negreros, así como esclavistas. Pero se acusa siempre al otro, ¿no? En el tema de los abusos, como que no hay una autocrítica. Y eso, bueno, es un punto que podemos analizar después. Y el cuarto grupo que llamo los arrancados. Entonces, ese grupo me ve muy interesante. Bueno, lo puse en inglés, arrancados, Elites and Capital Migration, porque, ¿qué pasa aquí? Hay una migración de elites. Entonces, por lo mismo, es difícil también evaluar, a mí me encantaría que alguien se pusiera en cuántico en este estudio para ver cuántas personas estamos hablando más o menos. Es muy difícil evaluar la cantidad. Pero ¿qué pasa aquí? Entonces, no solamente se van al extranjero, pero hay unos que se quedan acá, pero que sacan los pesos chilenos afuera, compran dólares, sacan las inversiones, invierten en otros países. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos como un esquivo del problema. Es decir, que no quieren ver qué está pasando acá, no quieren ver y enfrentar la cosa desde Chile. Entonces, hay una como exteriorización del conflicto social, veo yo, y del problema de la cohesión social, que sí lo tienen ubicado, pero no lo quieren enfrentar. Y bueno, hay un tema no menor, que es la fuga de capitales, porque por primera vez en la historia de este país hay una fuga de capitales que se está viendo. 50.000 millones que ya se han salido a la fecha del país en capitales. Y esto me puse a averiguar un poco y eso no se había visto, parece, anteriormente. Entonces la pregunta que tengo también para el público, a mis colegas, es como, en las elecciones que vienen, va a haber un problema de cómo se hacen reformas si las élites económicas se van. Entonces ahí hay un problema como sociedad, tenemos que pensar, porque no es algo que habría que tomarlo a la ligera esto.
Entonces, ¿por qué el declive del mito de la élite? Hay un declive de la percepción de la gente de la élite, pero también ellos mismos se dan cuenta de la pérdida de prestigio, de capital moral, simbólico, cultural que tenían, como el poderío que tenían históricamente sobre la gente común. Y eso ya, esa interiorización es un tema que yo tampoco había visto pre-estallido social. Y entonces es interesante ver cómo hay discursos que son muy pro reformas, pero a la vez hay un problema mayúsculo que lo voy a poner acá en el análisis, que es que uno de los problemas que yo puedo ver es que hay una conciencia de la necesidad de reformas, sí, pero nunca escucho un discurso que toma conciencia de la importancia, por ejemplo, de la redistribución estructural. Es decir, que se queda el discurso de la reforma y de la ayuda en un tema como de, yo lo pongo como caritativa católica. Es decir, que la filantropía, bien, vamos a ayudar a los sectores populares, etcétera, pero no hay una visión global del país de la necesidad de la redistribución, por ejemplo, de los impuestos. El tema de los impuestos, a cada vez que pregunto la cuestión es cri-cri, así tengo un cri-cri pero mayúsculo, porque no hay una toma de conciencia y no hay un reconocimiento de la necesidad justamente de las propuestas de ciertos candidatos, ¿no? De aumentar la recaudación del PIB para redistribuir, no, eso es como tema tabú, tema muy tabú. Entonces, ahí estamos como también en discursos como de no ver cómo solucionar el problema de la cohesión social. Entonces, aquí es interesante porque estamos como un poco en un crucijada en los discursos de las élites, como entre un sí, hay buenas intenciones, pero volvemos al tema como de la construcción simbólica de este país, que es construcción social, cultural, moral, simbólica, desde la colonia, que es que las élites se han construido como clase social totalmente aparte de la sociedad. Entonces, aquí está para mí un problema mayúsculo y muy complejo. ¿Cómo pensar una cohesión social en Chile que vuelva el tema, por ejemplo, de una igualdad moral entre las personas que sean de élites y el ciudadano común? Porque eso todavía no existe. Entonces, eso es algo como que tenemos que pensar. Y más allá de eso, las preguntas que tengo a raíz de los primeros estudios, así aquí, es cómo revincular entonces la ciudadanía con sus élites económicas. Cómo se teje de nuevo la cuestión de la legitimidad, que está tan en juego en todos lados, pero sobre todo acá es aún más complicado. Porque no estamos solamente en una crisis como de élites económicas, como a nivel institucional, a nivel, obviamente, de lo que va a salir de la Convención Constituyente. ¿Cuáles son las instituciones que uno puede crear? Mirar afuera, por ejemplo, otros países, para renovar las élites, para reforjar un vínculo. Y bueno, pregunta más allá, pero eso ya es un tema mayúsculo, es qué hacer cuando unas élites económicas simplemente no se quieren comprometer a nivel país con reforma estructural. Eso es el tema de las preguntas que tengo y que se puede, obviamente, hablar en las preguntas con el público, porque son cosas que yo creo que son demasiado relevantes en este minuto y sobre todo en el periodo electoral en que estamos. Eso, ya chiquillos. Michelle, muchísimas gracias por por tu interesante presentación y por cumplir con el tiempo. Por cierto, a los demás panelistas les informo que les mando mensajes por interna cuando van 15 minutos o les alzo mi mano y luego las bajo para que sepan que estamos en los 15 minutos de los 15 a 20 que tienen para su presentación. Ahora vamos a el paper coautoreado por Alfredo Yoignan, Tomás Campos, Daniela Ormazábal y Vicente Inostroza. Según tengo entendido, Vicente va a ser quien presente. El paper es sobre convencionales constituyentes, patrimonio y aportes en campaña, evaluando el impacto de las élites en el éxito electoral. Por favor, Vicente, cuando gustes. Muchas gracias, Carlos.
Me esperan un momento porque aquí ya arreglé mis problemas técnicos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Efectivamente es un trabajo que está todavía en curso con, con Alfredo Joignat, con Tomás Campo y con Daniela Ormazábal, pero que actualmente y ahora a continuación vamos a presentar como algunos avances principalmente en el tema de los datos. Después les cuento cuál es el dato general que nosotros recolectamos y de esa manera vamos a meternos más que nada en los hallazgos, pero siempre preguntándonos la relación entre el dinero y la política. ¿Cómo está reconfigurándose esa relación actual con una elección tan inédita como la elección de los convencionales constituyentes? Así que, para introducirse brevemente, en Chile existe una discusión muy rica entre el financiamiento electoral, tanto, por ejemplo, en las reformas que se crearon para este financiamiento, como en la regulación entre el dinero y la política. Aunque si bien existen algunos estudios aplicados sobre la influencia del dinero o del aporte en el éxito, por ejemplo, de las elecciones, aún no hay suficiente teoría que complejice y que ponga en evidencia aún más esta hipótesis sobre el éxito electoral que pasa cuando las campañas aumentan su gasto electoral. Incluso si agregamos, y esto es algo novedoso en nuestro estudio, el patrimonio de las candidaturas, es decir, cuánto dinero tiene cada candidato, a través de interés económico, a través de bienes muebles, vehículos, etc. No existen estudios sistemáticos que aborden el éxito electoral a medida que aumenta la riqueza del candidato que se postula. Con esto, al combinarlo con el gasto en campaña, con el patrimonio y los intereses, es posible entender cómo influye este dinero en la política y sobre todo para cargos electivos en una élite en formación, en una élite política nueva que nosotros estamos viendo en la Convención Constitucional. Y por ende los estudios entre élite política se hace necesario incluir estas nociones, sobre todo la acumulación de riqueza de los que se postulan a los cargos de elección popular. La literatura lleva años exponiendo el rol que juega el dinero en materia de elecciones, bajo un supuesto de que a mayor inversión de dinero en campaña, mayor es la probabilidad de salir electo. Varias investigaciones han mostrado este efecto, donde principalmente el caso de Estados Unidos ha sido uno de los más icónicos. Y ahí se ve, por ejemplo, una desigualdad política en torno al dinero muy grande, porque cada vez un fenómeno más plutocrático, dada la enormes cantidad de recursos económicos que se invierten en las candidaturas, de los tipos de eventos, por ejemplo, que existen en Estados Unidos, para recolectar dinero en las campañas, de los donantes, etc. Y de lo que se sabe menos es de la relación que guarda el patrimonio del candidato, es decir, ya su riqueza que tiene cada candidato, con el aporte propio mismo de las campañas, dado por diversas maneras que ejerce un candidato para su éxito electoral. Sin embargo, a pesar de este vacío teórico, también existe un desafío empírico importante en el caso chileno. Tras la agenda anticorrupción ante los escándalos que Rachel anteriormente nos mostró, hubo una agenda anticorrupción donde se puso una serie de reformas, y una de ellas era transparentar la declaración de interés y patrimonio de varias figuras del Estado, muchas figuras del Estado, incluidas las candidaturas de elección popular. Entonces, estas candidaturas tienen que mostrar cuáles sus bienes inmuebles, cuáles son sus vehículos, etcétera, sociedades, empresas, acciones que tengan, y por ende no existen investigaciones sistemáticas que analicen el impacto que tiene esto al configurarse una élite, por ejemplo, política. Y por otro lado, después del estallido social, se ha iniciado un proceso constituyente muy interesante que redactará una nueva constitución política, y donde, tras el plebiscito, donde ganó mayoría del apruebo, se presentaron alrededor de muchos candidatos, 1.400 candidatos, incluso más que la elección, que ya de por sí esta elección parlamentaria tiene también muchos candidatos. Y este proceso electoral
tiene una cuestión única, de lista independiente, escaño reservado, y otras 5% de candidatura en situación de discapacidad, y por ende no existe solamente un alto número de aspirantes a la Convención Constitucional, sino que también se diversificó la oferta, y por ende sería muy interesante ante esta variación el impacto aún así que tiene el dinero en la elección. Entonces nuestra pregunta es: ¿en qué medida el patrimonio y los aportes en campaña inciden en el éxito electoral de las candidaturas a la Convención Constitucional? Se evalúan se evalúan tres hipótesis acá, perdón el error de tipeo. Mientras tengan mayor participación e interés en actividades económicas profesionales, sobre todo las profesionales, mayor patrimonio en bienes muebles e inmuebles, y mayor gasto electoral en campañas, aumenta la probabilidad del éxito electoral en la convención. La metodología obviamente es cuantitativa, con una N candidatura de 1270, no son todos los postulantes a la Convención Constitucional, excluimos los escaños reservados por pueblos originarios porque se debe a una elección un poco distinta que a veces no veía tan bien la relación, y por ende va a ser estudio quizás de otro análisis. Y además se excluyeron como 6 candidaturas que todavía no suben su declaración de interés de patrimonio, pero es un número muy, muy marginal. Y por ende, codificamos todas las declaraciones de patrimonio disponibles de todas las candidaturas en bienes inmuebles, bienes muebles, acciones, actividades, pasivos, y también utilizamos una base de datos con la información que entrega el Servicio Electoral de los aportes en campaña recibidos. Juntamos estas dos bases de datos y vamos a analizar descriptiva y inferencialmente nuestra hipótesis, pero también unos resultados que son sumamente interesantes de verlos. Nuestras contribuciones es una relación, más bien una oportunidad exploratoria para ver los gastos de campaña y política, pero además ver este proceso constituyente único que permitió el ingreso de otros actores, ver cómo se puede explicar esta entrada de una distinta élite política en una cantidad que nunca ha tenido antes o hace poco la historia política chilena, y que sería bueno para redefinir estas nuevas tomas de poder. En lo descriptivo, bueno, del total de candidatura hay que tener claro que un 10% resultaron electos y un 89% no. Más o menos los que resultaron electos tuvieron al menos ¿cómo se llama? Una cantidad de votos alrededor de los 14.093 votos en promedio. Esto es sumamente interesante para ver después el efecto del éxito electoral que nosotros vamos a ver más adelante en los modelos de regresión. La suma del patrimonio que nosotros hicimos, eliminamos todo lo que tenga que ver con concesiones o sociedades, y nosotros hicimos alrededor de 6 indicadores a través de esta suma. Los bienes inmuebles que tengan, es decir, departamentos, casas, todo lo que tenga que ver con eso. Naves o artefactos navales, esto se debió porque solamente un candidato declaró un yate o algo así. Vehículos, instrumento de valor intransable en Chile, que puede ser, por ejemplo, fondos mutuos. Otros bienes inmuebles que declaren los candidatos, y otros bienes inmuebles que también declaren los candidatos. No voy a decir lo anecdótico que fue muchas veces encontrarse con algunas cosas, pero eran otras cosas que podían declarar. El patrimonio en total, el promedio, ronda alrededor de 67 millones de pesos en las candidaturas. Pero hay que tener claro, y a través de este Voxplot se ve muy bien, y por eso después tomamos la decisión de hacerlo por logaritmo, para que se vea mucho más claramente después la relación entre dinero y patrimonio, que muchas candidaturas no tienen ningún patrimonio, declararon 0 de patrimonio. Es decir, esto es algo súper inédito que después les voy a decir que tenemos nosotros el desafío de comparar la elección 2017-2021, la que se va a realizar ahora, porque tenemos la hipótesis de que muchos de estos candidatos no tienen ninguna acumulación de riqueza, o no tienen ningún poder económico, se encontraron muchísimos candidatos que no tienen ningún patrimonio declarado. Esto se ve, por ejemplo, en bienes inmuebles, que alrededor de 108 millones el promedio, pero hay gente, por ejemplo, que declaró 10 pesos de bienes inmuebles.
Y hay gente que no declaró nada, es decir, hay alrededor de 700 candidatos que no declararon bienes inmuebles, por ejemplo, y el mismo número de que no declararon vehículos, es decir, no tienen uno de los dos indicadores que son más claves a la hora de sumar el patrimonio. Y eso también se puede ver en otros instrumentos, como por ejemplo el instrumento de valor transable en Chile, que solamente 94 candidaturas tienen declarado algún instrumento relacionado a ese tipo. La suma de aportes en campaña, nosotros metimos cinco tipos de aporte en esta suma, que es el anticipo fiscal, el aporte con publicidad, sobre todo en aportes que son con más dinero, crédito con mandato, aporte sin publicidad y aporte propio, que eso es una de las cosas un poco más interesantes. El promedio de los aportes nuevamente es de 7 millones de pesos, pero acá nosotros vemos una mayor cantidad de aportes, a pesar que sean mucho más mínimos, que en el caso del patrimonio. Es decir, 1052 candidaturas de las 1200 y tantas tienen algún tipo de aporte en su campaña. Entonces, por eso decimos que quizá esto tiene algún juego mayor que el tipo de patrimonio o el tipo de riqueza que tenga cada candidato. Y el aporte con publicidad, por ejemplo, es uno de los aportes que más se reciben, alrededor de 5 millones de pesos más o menos las candidaturas tuvieron de aporte, y el aporte propio, que se puede relacionar un poco con el tipo de patrimonio que tengan los candidatos, ronda entre los 2.400.000 pesos. Las variables de control que nosotros ingresamos en el modelo son las siguientes. Por ejemplo, tenemos los abogados, que un 19% de las candidaturas son abogados. Los tipos de independientes militantes en las candidaturas convencionales, un 39% de las candidaturas son independientes en lista y un 37% son militantes. En relación al sexo en candidaturas, 50%, 50,9% son mujeres y un 49% son hombres. Los independientes aquí son lo máximo de candidatos que hay, no solamente en las listas independientes, sino que en otros tipos de listas que se sumaron en cada tipo de región, no solamente las más famosas que lograron ingresar a la convención. Y la participación en empresas no se da tanto en las candidaturas de convención, solamente un 21% declara participar en alguna empresa o en alguna acción que tenga declarada. En los datos bivariados nosotros vemos, ¿cuánto tiempo me queda? Porque podemos pasar al tiro al análisis inferencial. 7 minutos. ¿Cuánto? 7 minutos. 7 Perfecto. minutos. En los datos bivariados, cuando nosotros cruzamos ya el patrimonio y el total de aporte con el porcentaje de votos, por ejemplo, nosotros vemos algo súper interesante, que por lo menos de manera bivariada se da una cierta relación entre la elección y el tipo de dinero, pero con un punto en específico. Y esto es una de las cosas más interesantes que nosotros encontramos como hallazgo. Si bien nosotros encontramos una cierta tendencia que existe, por ejemplo, en el patrimonio y en el total de aporte, sobre todo en el total de aporte, hay un punto, un óptimo, que te permite decir hasta acá nomás llega el óptimo del patrimonio que puedas tener o el total de aporte que puedas tener, porque hay candidaturas, no las voy a declarar con nombre, pero hay candidaturas que tuvieron demasiado aporte, mucho aporte en dinero y demasiado patrimonio y no resultaron ser electas. Y muchas candidaturas en su lado contrario, de que no tuvieron ningún aporte o no tienen ningún patrimonio y resultaron electas en la convención. Esto lo podemos ver también según sexo, donde quizás no varía mucho debido también por la paridad de género que se implementó, y eso fue una de las grandes cosas destacables, por ejemplo, en la elección de la convención. En el caso del abogado es curioso, porque si bien hay un 19% de candidaturas que son abogados, al final resultaron 38% del total de la convención que son abogados. Se da como vuelta ese número respecto a la profesión. Aquí también surge que los independientes bajo partido tuvieron un mayor éxito
electoral que otros tipos de independientes en lista, a pesar que no varía tanto porque igual la cantidad de independientes que ingresaron a la convención es un logro muy destacable en la hora de la conformación de la constituyente. Y en lista, Apruebo Dignidad y la lista del pueblo sobre todo la lista del pueblo, tiene un porcentaje de éxito electoral bastante destacable que otro tipo de coaliciones, por ejemplo, otras listas que ya sean otras listas independientes o otras listas militantes. Y acá tenemos otra variable que es sumamente interesante, que son los pasivos, que son las deudas. También nosotros queríamos ingresarlo como variable de control. ¿Qué tan exitosos son los candidatos que declararon mayores deudas? También uno en la declaración de patrimonio puede declarar cuántas deudas uno tiene en el ítem de pasivo. Y resultó que no hay como una tendencia clara en decir que las deudas determinan el éxito electoral o no. Hay como un punto final respecto al porcentaje de votos, pero no es mayor. En el gráfico a la derecha se puede ver esa relación y no es tan clara esa relación. Entonces, nosotros hicimos dos tipos de modelos, que son alrededor de 6 modelos, para ver la influencia del éxito en el aporte y en el patrimonio, con dos tipos de variables, de indicadores que miden nuestra variable dependiente, que es el éxito electoral. Uno es que se resultaron electos o no, como una variable dummy, y otro respecto al número de votos que alcanzaron las candidaturas. Y nos resulta que el patrimonio, solamente en este modelo, cuando uno saca el aporte en campaña, y es más bien una variable logarítmica, pero en casi todos los modelos el patrimonio no resulta ser tan importante que el aporte en campaña. El aporte en campaña termina siendo un aspecto positivo, pero si uno lo ve los datos bivariados, igual sería interesante ver ese punto de quiebre que hace que después el aporte en campaña no sea tan exitoso en esta candidatura a la Convención Constitucional. La profesión de abogado termina siendo sumamente importante también a la hora de la elección y cuando tienen alguna empresa declarada alguna acción. Eso influye más que el tema del patrimonio en sí o de los bienes muebles que uno tenga. Eso terminó influyendo un poquito más y sobre todo en convencionales que tenga que ver mucho más con Vamos por Chile. En la lista del pueblo, por ejemplo, eso es lo que le destacaba más, terminó siendo la lista que tenga mayor factor de éxito electoral en nuestros modelos que nosotros vimos a la hora de controlarlo con el patrimonio y el aporte total. Y como bien le decía, las deudas, que era como alguna hipótesis que podría surgir de ahí, al final no tiene mayor efecto dentro del éxito electoral. Sin embargo, en el número de votos el patrimonio toma algún cierto protagonismo, no así en si es electo o no, pero sí en el número de votos que uno saca, y termina siendo un factor positivo mientras mayor patrimonio, mayor número de votos, a excepción de un modelo cuando uno lo controla por el aporte total en campaña, pero nuevamente el aporte total termina siendo como un factor muy importante. Acá, aparte de lo que le dije, la importancia de ser abogado y de tener empresa, acá en el número de votos termina siendo importante el sexo, mientras las candidaturas mujeres terminaron teniendo una mayor cantidad de votos que las candidaturas hombres, y la coalición Apruebo Dignidad también tuvo un mayor éxito en el número de votos. Por ejemplo, en la candidatura que fue de Daniel Stingo tuvo una cantidad de votos muy grande, y eso termina viéndose reflejado en el modelo. Y también los independientes sin lista, y esto se debe netamente porque los independientes sin lista, que son las candidaturas independientes que no iban con nadie, tenían que sacar una mayor cantidad de votos para resultar electos, porque iban solos. Y es por un tema netamente por el tema del éxito electoral. Finalmente, en 30 segundos cierro. Si bien existe alguna tendencia de que existe una relación positiva entre dinero y política, existen dos ajustes. Casos muy atípicos donde esta relación no existe, ya sea en el lado positivo o en el lado negativo, un decrecimiento en el punto óptimo de esta relación y una importancia mayor del aporte en campaña que el patrimonio de la candidatura.
También hay otros factores que explican las candidaturas con alto patrimonio, por ejemplo, por coalición política. Vamos por Chile tiene mayor patrimonio, sexo, los hombres tienen mayor patrimonio, y zona territorial. Generalmente el mayor patrimonio se concentraba en el distrito 11. Y respecto al éxito electoral, hay otros factores que inciden como la profesión, la participación en la empresa y el tipo de lista que participó, principalmente la lista del pueblo. Finalmente, aquí hay una mina de oro sumamente interesante para ver la relación entre élite política y élite económica con la declaración de interés de patrimonio, y nosotros ahora nuestro trabajo es hacer, porque tenemos una fuerte hipótesis de que esta relación ajusta mucho menos que las elecciones legislativas del año 2017, y luego vamos a ver las elecciones que nosotros tenemos este domingo en el año 2021, porque es interesante también seguir viendo esta relación entre dinero y política, sobre todo en el lado de estos datos de patrimonio e intereses. Muchas gracias. Gracias a ti, Vicente. Exacto, 20 minutos o'clock con el tiempo. Ahora tenemos a Rosana Aquiapa, de la Universidad de Tarapacay, también afiliada a COES, para presentarnos esta investigación sobre producción o reproducción de las élites en la carrera académica. Es un análisis exploratorio en el campo de la economía. Rosana, por favor. Muchísimas gracias, Carlos. Encantada de estar con todos ustedes esta tarde. Hoy voy a compartir los hallazgos exploratorios de mi Fondesit postdoctoral sobre cómo la academia sirve para la producción y reproducción de élites, especialmente en el campo de la economía. Tengo un análisis de una agenda de 5 puntos que se las muestro en un segundo. Y quisiera partir con una frase que es muy conocida en el campo de la sociología de la educación, y que los que estamos aquí probablemente lo sabemos muy bien, que en un contexto de creciente democratización de la educación superior, las élites buscan su diferenciación. Y esto pasa a nivel del pregrado, del posgrado, y parte de mi trabajo tiene que ver cómo ocurre en el paso de la carrera académica. Uno de los grandes desafíos para las personas que estudian élites culturales, y aquí probablemente traer un poco de cómo estoy pensando de los académicos, parte de las élites culturales, definir quiénes son estas élites. Lo hablaba con Cristóbal Rovira a principio de este año, decir, bueno, ¿cómo hacemos este campo de distinción y identificamos a aquellos que tienen esta posición de élite? Y acá la literatura habla de élites intelectuales, élites académicas, élites de conocimiento. Alfredo y Mauro Basaure tienen un trabajo muy interesante que muestran esta diferencia. Hay personas carreras académicos que tienen una productividad significativa, que son líderes en su campo, pero no así tienen esta visibilidad pública del intelectual, de estas élites intelectuales que están incidiendo en la construcción de discursos, de imaginarios en la realidad social. En las universidades, quienes estamos trabajando allí, sabemos que cada vez se recompensa más el posicionamiento de los académicos en los medios de comunicación para posicionar nuestras agendas de investigación, pero también el nombre de las universidades. Yo aquí en este momento estoy trabajando con el concepto de élites de conocimiento, y aquí es lo que estoy entendiendo a las personas, a los académicos, que se posicionan en el campo de la disciplina con un mayor índice de productividad científica. Me he dado millones de vueltas, y estuve hablando con Rachel hace unos meses también para decir cómo llego a esta definición. Y acá estoy pensando en la definición que nos proporciona Kahn, es que las élites tienen este acceso desproporcionado al recurso social, en este caso el recurso conocimiento que es transferible a otros capitales y repercute en una posición de poder en la estructura social. Otro elemento muy importante por qué opté por hablar de élites de conocimiento tiene que ver con que en Chile, desde mediados de los años 2000, el país tiene una política pública que ha tratado de incentivar el porcentaje de personas con capital humano avanzado, así le llamamos, ¿no? Grado de doctorado. Y acá está un gráfico que muestra esta evolución. Estamos distribuyendo becas alrededor de 3 veces lo que hacíamos el año 2005. Si les muestro desde el año 1981, el porcentaje y la cantidad de recursos que estamos invirtiendo en esto es significativa, aunque todavía baja cuando nos comparamos con otros países. Y algo que distingue a la profesión, a la carrera de los doctores versus otros profesionales
otros graduados de la educación superior, tiene que ver con su capacidad de generar conocimiento nuevo. Los doctores en Chile representan una posición, un porcentaje de la fuerza laboral selectivo, representan menos del 1%, y entre ellos, por supuesto, tienen diferencias en términos de sus ingresos económicos, algo también muy importante en relación a la disciplina. ¿Por qué me focalicé en economía? Ustedes se podrían preguntar. Yo soy de formación periodista, hice un doctorado en educación superior, me siento un poco híbrida y utilizo mucho trabajo de la sociología y me encanta la economía. La economía indiscutiblemente tiene un poder, una visibilidad en el campo de las ciencias sociales, y eso se ve también en la estructura de las universidades. Súper interesante notar eso, cómo son los edificios. Alguien había hecho una investigación por allí de las distintas disciplinas en facultades en distintas universidades del mundo. Es una seductora instancia de hegemonía profesional, dice Verónica Montesino en un libro muy bueno sobre economistas de las Américas. Alfredo lo ha dicho en diversas publicaciones, este poder de los economistas en la conducción de los países, la incidencia de las políticas públicas, y es un campo altamente internacionalizado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, uno podría decir todas las disciplinas son internacionalizadas, hay una adherencia a la disciplina más que a una institución, diálogos que pasan entre países, pero la economía en particular, su posicionamiento, tiene que ver cada vez más con la posibilidad de posicionamiento de universidades internacionales, y aquí me estoy refiriendo a Chile. Es un campo históricamente dominado por hombres, y si uno mira la literatura en educación superior, es significativo el número de trabajos que demandan de que la representación de mujeres en la economía es muy baja. Y recientemente Anna Stansbury en el MIT lanza unas publicaciones, unos Twitter llamaron mucho la atención, que reflejan que el porcentaje de personas provenientes de clase social baja entre la población de doctores en Estados Unidos es significativamente menor que en otras disciplinas. Yo traté de hacer un análisis similar con los datos de Chile, y aquí empezamos a hablar de lo que tenemos en cuanto a los registros de la población doctoral en el país, y esto es lo que muestro. Esto es el porcentaje de becarios de doctorado que reciben una beca administrada por CONICYT, la actual ANIT, que proviene de colegios privados. Y si ustedes se dan cuenta, el punto negro es superior en todos los años, con la excepción del año 2014 y el año 2020. El punto azul refleja todas las disciplinas, todos los doctores en todas las disciplinas, y el punto gris en las otras ciencias sociales. Para mis amigos economistas que hemos discutido mucho este tema, decimos, bueno, aquí hay condiciones estructurales que parten desde la formación de pregrado, y algo muy importante a tener en cuenta es que cómo llegamos a la entrada al economista, cómo se entra a la profesión, partiendo por la carrera de ingeniería comercial en Chile, y esto también es un dato, en otros países no se estudia ingeniería comercial para llegar a ser economista. Esto es un dato particular de nuestra realidad, y aquí damos cuenta de este acceso, de este incremento de la matrícula en educación superior. Del año 2007 habían alrededor de 24.000 estudiantes en las carreras de ingeniería comercial en Chile, 44.000 el año 2021. ¿Qué ocurre? Y esto también se refleja en lo que damos cuenta, es que el acceso a la educación superior responde a los grupos de sectores socioeconómicos bajos y medios bajos que ingresan a la educación terciaria. Y esto refleja que cuando el año 2007 había alrededor del 50% de los estudiantes en ingeniería comercial pero venía de colegios privados, estamos alrededor del 34% en el año 2021. La carrera de ingeniería comercial, cuando uno la compara con otras disciplinas, también tiene un porcentaje mucho más alto que, por ejemplo, la carrera de psicología o de periodismo. ¿Qué es interesante de esta muestra? Es que esta distribución no pasa en la misma magnitud en todas las universidades que ofrecen ingeniería comercial. Un detalle: 52 universidades ofrecen la carrera de ingeniería comercial en Chile, solo 12 de ellas tienen la especialidad de economía. Y aquí las que están en pantalla, con excepción de la Universidad Finisterra, todas tienen la especialidad de economía. El gráfico es claro. Acá la Universidad Diego Portales y la Universidad Finisterra, el año 2007, tenían sobre el 70% de su matrícula provenía de
colegios privados, y solo para aquellos que no están familiarizados con el contexto chileno, acá estoy utilizando colegio privado como una proxy de personas que crecieron en familias con ingresos altos que le permitieron estudiar en la educación privada. Esto es una proxy bastante común usada en Chile para denotar a aquellos que provienen de los ingresos altos. Y la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Católica, la Universidad de los Andes mantienen esta posición de concentrar la mayor cantidad de su matrícula proviene de colegio privado. Me preguntaba una colega por el caso de la Universidad de Chile, por alguna razón la Universidad de Chile, no tengo datos del año 2007 hasta el año 2014 de lo que proporciona el Ministerio de Educación, pero decidí incluirla aquí porque la Chile, entre las instituciones de educación superior con alta capacidad de investigación, en el campo de la ingeniería comercial, ustedes ven, es alrededor del 60%, proviene de la educación privada, y ese porcentaje casi no varía, entre el 64 y el 63% entre el año 2014 y el año 2021. Estoy mencionando todos estos datos porque cuando tratamos de identificar quiénes son los académicos que ocupan una posición de élite del conocimiento, estas condiciones estructurales inciden, determinan de qué personas están ocupando esa posición. Bueno, entonces, ¿por qué me focalicé en la carrera académica, no? Podría estar estudiando a los economistas y pensando en los que trabajan en la bolsa, en el Banco Central, que probablemente tiene una posición en términos de élite económica por su capacidad de ingreso muchísimo más alta que los académicos, me dicen algunos colegas. La academia tiene un ethos que todavía es bastante fuerte en torno a la meritocracia y la productividad científica. Y durante mi tesis doctoral pasé muchas horas investigando el efecto de la clase social de origen en los resultados laborales de los doctores que trabajaban en la academia en Chile. Y aquí un trabajo que hicimos con Paulina Pérez, con la mejor información posible, la encuesta de carrera de los doctores en Chile en el año 2012, identificamos que aquellos que provenían de la clase social más baja ganaban alrededor de $2.300 menos que sus pares de la clase social más alta. Y aquí, ¿quiénes son los doctores que provienen de la clase social más baja? Personas que son primera generación en asistir a la universidad y estudiaron en un colegio público en comparación con sus pares que de la clase social más alta, personas que estudiaron en un colegio privado y que al menos uno de sus padres terminó la educación universitaria. Este dato me llevó a investigar procesos de contratación en distintas universidades, con distinto nivel de prestigio, para entender dónde se producían estos sesgos, ¿no? Y aquí es muy importante determinar que el sesgo, el efecto de la clase social de origen, tiene principalmente que ver con las redes y la posibilidad de conectar con aquellos académicos que son influyentes en sus respectivos campos, que permiten el acceso a las posiciones mejor pagadas. Aquí no hay este sesgo discriminatorio, y una de las cosas más fascinantes de estudiar los espacios donde se toman decisiones de quién pasa o no, es que son cada vez más sutiles y tienen que ver con condiciones, con redes de afiliación, con capacidad de conocer al candidato y quiénes están recomendándolo. Entonces, hablo de un techo de cristal para las personas que provienen de la clase social más baja, y con esta perspectiva entré a estudiar hoy día el campo de la economía, pensando que podría existir un grupo de élite académica en el campo de economía que está tomando decisiones, que tiene un poder importante en determinar quiénes son los que ingresan a la carrera académica. Por ahora, y acá tengo que decir también, estoy en etapa de desarrollo, pero quisiera compartir los hallazgos de estas dos preguntas. ¿Cuáles son las trayectorias educacionales de quienes hoy tienen una posición de élite de conocimiento en el ámbito de economía? ¿Y cuáles son los principales discursos utilizados por los académicos que están en esta posición de élite del conocimiento? Señalé que esto es una metodología mixta y gran debate, ¿no? ¿Cómo definimos el campo? 52 universidades tienen la carrera de ingeniería comercial, no todos hay muchos economistas, doctores en economía que trabajan en distintas disciplinas, que trabajan en bancos centrales, que tienen distintos contratos. Comencé una base de datos de alrededor de 400, 500 personas, haciendo y siguiendo la huella digital de estos sujetos en estas siguientes páginas web. Muchísimo trabajo, y llegué a la conclusión, bueno, yo quiero identificar a aquellos que tienen esta posición
dominante en el campo, quienes están educando a la futura generación de economistas en Chile. Entonces, me focalicé solo en aquellos que trabajan en las 12 departamentos de economía y que tienen una posición de planta. 177 personas. Descarté a aquellos que, por ejemplo, tenían un grado de historiador o filósofo, que hay algunos casos, y solo aquellos que tenían al menos una especialidad en economía. Y en el caso de la componente cualitativo, son entrevistas semiestructuradas. Ustedes se deben estar preguntando, bueno, ¿y cómo llegaste al tema de la posición de lead del conocimiento? También varias vueltas, y aquí lo que utilicé fue, en este momento, es el ranking de una plataforma llamada Ideas Repec, que es bastante conocida entre los economistas, que cualquier persona puede realizar un perfil en esta, y la ventaja de esta Ideas Repec es que tiene todas las bases de datos asociadas con el campo económico, al menos las más relevantes, Web of Science, Scopus, Cielo, y también los working papers están indexados. Entonces tú ingresas tu nombre y hay una directa asociación. Hice un mapeo para identificar cuántos de los economistas tenían un perfil aquí. Yo diría que alrededor del 92% de las personas de mi muestra tenían un perfil en este sitio web. Por lo tanto, y hablando con otros economistas, también tiene una validad, una legitimidad, visibilidad en el campo. Entonces, aquellos que están haciendo investigación sí están en esta web. Mis hallazgos preliminares. Voy a partir mostrándoles el detalle de la muestra. Acá están estos 777 individuos. Es notorio la baja representación de mujeres, un creciente porcentaje de extranjeros en el campo de la economía, particularmente argentinos. Interesante, me sorprendió ver que en este grupo de académicos, acá están todos, los 177, alrededor del 62% de ellos, 63%, tienen menos de 50 años, entonces esto habla también que las políticas de renovación de los cuadros académicos han tenido efecto. Algo que también, uno de los datos más relevantes que aquí, que esta investigación, que esta exploración demuestra es que el 47% de las personas que hoy día trabajan en estos departamentos economistas egresó de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile. Y esto puede verse que estas son las dos escuelas más antiguas, las que tienen mayor cantidad de números de posgrados. Y también importante que habla de la internacionalización es que alrededor del 45% de todos estos economistas estudiaron en una universidad top 50, y aquí estoy utilizando el ranking de Shanghai para su doctorado. Ok, estoy viendo que me queda poco tiempo, y aquí les muestro esta distinción, ¿no? ¿Qué es lo que notamos cuando comparamos a los que aparecen, los que están en una posición de elite en naranjo y los que no están en una posición de elite en gris? Bueno, muy baja representación de mujeres, como ya lo señalaba, el porcentaje de personas que están en posición de élite y que egresó a la Universidad Católica en la Universidad de Chile, 72% versus el 37%. Vale decir, aquí estamos notando el campo, la importancia de entrar a estas instituciones para predecir tu posicionamiento. Voy a rectificar, la relación que existe entre ingresar a estas instituciones y pertenecer a una posición de élite, y la relevancia también de las universidades, de ingresar a una universidad top 50 al terminar el doctorado. Quiero llegar al tema de los discursos, porque creo que es una de las partes más ricas de mi trabajo. Un elemento también, ¿dónde están trabajando estos sujetos? El 70% está trabajando en la Universidad de Chile, y aquí estoy hablando solamente de estos 55 de los 177 que aparecen en el elite del conocimiento. 61% de los académicos de la Universidad Católica tienen esta posición del conocimiento en la Universidad Adolfo Ibáñez, y después le sigue la Universidad UDP y también la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué pasa cuando les pregunto? Acá tengo dos testimonios que son bien interesantes. Estamos hablando de dos trayectorias distintas. Un académico que está en esta posición de élite del conocimiento, que tiene bastantes años en la carrera, que proviene de una clase socioeconómica media-baja, estudió en una universidad regional. Él se diferencia de este grupo que yo les mostré como de la mayoría, ¿no? Serían estos outliers. Actualmente trabaja en una universidad de élite.
¿Qué refuerza este académico? No se habla de meritocracia. Los académicos, cuando uno le pregunta cómo llegaste hasta aquí, no tiene este discurso de meritocracia, sino más bien de la importancia de la red y las personas que aquí te ayudaron. Y aquí él describe una situación del año 1982, cuando Chile había muy poco, estaba en crisis, la universidad no estaba dando becas, y la importancia de tener profesores que pudieron financiar y contribuir al término de su programa de máster, antes de irse a una universidad de doctorado. Luego, con el capital acumulado, vuelve, hay una trayectoria que también se ve en muchos académicos en Chile, donde se iban, estudiaron doctorado estando contratados en una universidad. Tras la acumulación de ese capital académico, hay un conocimiento de saberse elite y negociar esas posiciones en las instituciones de elite. Y acá una frase célebre que dice, bueno, yo ¿cómo llegó aquí? ¿Cómo llegó a esta universidad con esta trayectoria? Yo llegué aquí porque me pareció una universidad atractiva, con un salario y espacio atractivo, mucha libertad, entonces vine y dije, bueno, este es mi currículum, conocí a gente de aquí, ¿tienen alguna oferta para mí? Hay un conocimiento de poder negociar ese espacio y poder acceder a esas instituciones. Estamos hablando de que realizó esta jugada en una etapa de seniority, ¿no? Ya una persona consolidada en el campo. Totalmente opuesto, hay acá el testimonio de una persona que creció en una familia de clase media alta, uno de sus padres tuvo un cargo de representación política importante, estudió en un colegio privado. Aquí lo que se habla es de conciencia, lo que noto es un discurso de conciencia del privilegio y productividad. Él cuenta que fue el mejor estudiante de su promoción, que logró ingresar, salió del pregrado, le fue muy bien, y cuando decidió estudiar un doctorado, era tan obvio, todos habían seguido ese camino, que por lo tanto decidió irse a Estados Unidos, no hubo mayor dificultad. Cuando les preguntas por qué llegaste a este trabajo, dice las últimas dos líneas, cuando volví postulé al job market, y esto es muy común, la disciplina de economía contrata en el mercado estadounidense, al alero de una conferencia. Él señala, entré por concurso. Ahora claro, yo tenía una ventaja, había estudiado aquí en esta universidad y los profesores me conocían, lo que era una ventaja a mi favor. Yo hablo de un rol, de una identificación del académico que tiene una conciencia de su privilegio y la importancia de la productividad. Y después le pregunto, ¿por qué me eligieron a mí? Bueno, quiero creer que fue por mi productividad y por ser competitivo, pero frente a condiciones parecidas las redes pesan. Hay conciencia y una naturalización de las redes. Esto es bastante asombroso, la legitimidad que las redes son cruciales en la posibilidad de acceder a una posición académica. Y como parte de las posiciones del juego, ¿no? Finalmente, algo que este académico también menciona, cuando yo le hablo, digo, bueno, existirán grupos de élite en los departamentos académicos, ¿no? Que podrían estar determinando, le cuento de mi hipótesis, y él me dice, si hay una élite en la academia que determina los procesos de contratación, los márgenes son muy menores de maniobra, dado el énfasis en la productividad, los rankings y la acreditación. Esta universidad va al job market en Estados Unidos y busca candidatos que son muy buenos, que puede que no hayan salido de las mejores top 20 universidades del mundo, pero que su tesis y sus publicaciones son muy buenas, publicadas en revistas de economía, web of science. Y se fija que esas personas tengan conexión con el país de manera que tengan posibilidades de que se vengan acá. Y aquí hay un tema también fascinante, que la competitividad, los departamentos de economía de las universidades más prestigiosas contratan en el job market, y aquí están compitiendo con todas las universidades. Entonces cuando contratan a académicos internacionales, son uno de los grandes criterios a considerar. Estoy hablando acá, haciendo muchos elementos, y quisiera más centrarme en los últimos minutos en estas preguntas. El hecho cuando llego y digo, bueno, todo este esfuerzo, la recolección de todas estas bases, de reconstruir esta base de datos, estoy contando algo que probablemente no es tan sorprendente. La Universidad Católica y la Universidad de Chile tienen este rol preponderante en el proceso de reproducción del conocimiento en el ámbito de economía todavía. Ahora bien, ¿qué significa que estas dos instituciones concentren este poder cuando observamos en términos de la composición socioeconómica de las personas que ingresan a esta universidad? Yo todavía estoy trabajando en el
cómo identificar la clase social de origen de estos académicos, y eso es uno de los elementos que tengo que continuar mi trabajo. Me parece muy interesante que existe ausencia de este discurso de meritocracia y que hay una conciencia del privilegio, y ahí me pregunto si los académicos, la élite de los académicos, ¿se diferencia de otros tipos de élites? O si en este momento, simplemente por mi énfasis en este perfil de alta productividad científica, estoy introduciendo un sesgo y no estoy pensando, si me fijara, por ejemplo, en la distinción de élite cuando considero su capital económico de origen. Y otro elemento muy importante, si la productividad científica es hoy día lo que está regulando la entrada a la carrera académica, particularmente en el campo de la economía, ¿cómo se están regulando estos procesos de publicación en las universidades, en las revistas más relevantes? Aquí Economía es muy cauteloso en decir, son ciertas revistas que tienen determinado nivel de prestigio y visibilidad internacional. Y mi última pregunta, ¿en qué medida los discursos de esta élite del conocimiento que trabaja en el campo de la economía se distancia de la élite económica? Estoy entusiasta de escuchar sus observaciones, comentarios y críticas. Con esto doy fin a mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosana. Y ahora entonces pasamos a una pequeña una ronda de preguntas, comentarios que hubiesen en la audiencia. Han llegado algunas preguntas que luego las voy a leer, pero quisiera saber si es que no hay más, alguien que quisiera, de los concurrentes, que quisiera hacer preguntas para uno o más de los presentadores, por favor. Yo mientras tanto, a ver, hay una... Vicente, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Tuve un panel muy, muy bueno. Creo que transitar como élite política, élite económica, élite académica es como muy interesante. Y respecto a eso, quizás tengo una reflexión como general a raíz del trabajo que tuvimos nosotros de ver la influencia en la élite política o en un tipo de autoridad, en este caso como la convención, pero sería como súper interesante escuchar reflexiones tanto de la élite académica como también de la élite económica, cómo toman este papel para tener como conexión con qué tipo de élite política, etcétera, que creo que ahí puede estar como súper interesante y dependiendo también de sus sentimientos y sus autoevaluaciones, tanto como en su papel de la élite, como también, por ejemplo, percepciones de injusticia, como que ahí también tenían trayectoria respecto que son sumamente, no sé si autoflagelantes, pero algo parecido, es decir, como de su papel que tienen, etc. Entonces, eso más que nada. Gracias, Vicente. Emilio, por favor, además tenías una pregunta por escrito, quizás ahora Sí. que tienes la palabra podrías hacerla Sí, de manera... gracias por las presentaciones. Y tiene que ver con la pregunta que estaba por escrito, más bien formularla, digamos, oralmente. Y va hacia Vicente y el equipo de investigadores que estaban analizando esto de los aportes, digamos, y el dinero en este éxito político, por decirlo así. Que claro, a la luz de la elección de los constituyentes, el sistema de elección es bastante particular, ¿no? Porque tiene esta representatividad y proporcionalidad. Entonces, la duda es si ustedes lo analizaron individualmente, porque al final hay muchos, digamos, constituyentes que salieron elegidos por arrastre. Entonces, hay como una lógica más de grupo, de repente, ¿cierto? O a lo mejor mirar a aquellos constituyentes que sacaron más votos, como aquellos que por cantidad de votación uno podría decir, sí, fueron elegidos porque efectivamente sacaron muchos votos, porque de lo contrario, aquellos que de repente por arrastre salieron elegidos podrían distorsionar un poco el análisis de sus modelos. Esa era como una duda que tenía. Muchas gracias a todos los digamos, presentadores. Gracias a ti, Emilio, por la participación. Alfredo, por favor. Sí, a ver, voy a partir por responderle un poco a Emilio. Evidentemente que hay un efecto mecánico del sistema electoral. Para eso no hay mucha solución. Tendríamos que empezar a
a inventar formas de controlar el efecto del sistema, pero la gracia del sistema de las elecciones de mayo es que a nivel de magnitudes distritales son los mismos distritos del 2017, vale decir, estamos en el mundo post-binominal. Lo que pasa es que las elecciones de mayo tuvo esta rareza, única a nivel mundial hasta donde yo sé, en donde se permitió que los independientes se pudiesen agrupar en lista, esa cuestión yo nunca la había visto, y actuar prácticamente como partido político. Pero nosotros estamos trabajando, vamos a partir con 2017, porque además antes ya no hay declaración de patrimonio y de interés, esto viene de hace poco, y vamos a seguir con las elecciones del próximo domingo. ¿Por qué? Porque las reglas del juego, a lo menos a nivel de magnitudes distritales y de tamaño de los distritos, son las mismas. Así que ahí vamos a ver. Lo que sí les puedo adelantar, bueno, yo tengo otro sombrero que además yo soy consejero del CERVEL, pero nosotros ya veníamos viendo en CERVEL, esto es para sentirse bien orgulloso, ¿eh? Como país. Hay una importancia decreciente del dinero. Nosotros ya lo estábamos viendo a través de evidencia anecdótica de antes. Nosotros somos la antítesis de Estados Unidos, la antítesis, y eso está súper bien. Y bueno, Vicente podría mostrarles datos increíbles de personas que recibieron, de las 10 personas que más recibieron aporte, si mal no recuerdo, 8 perdieron. Es decir, es anecdótico, pero es más o menos eso lo que está ocurriendo. Yo tengo una pregunta para Rosana, y encontré bien muy fascinante la propuesta. Primero, tengo una pregunta, en primer lugar, de ¿cómo conseguiste los datos de sueldo de los académicos? Es decir, a mí me gustaría mucho saber eso, ¿eh? No para saber cuánto ganan mis colegas, no es el punto, pero me resultó llamativo el dato. Y lo segundo, si es que no habría que hacer una incursión para mejorar el efecto posición dominante en el campo, si no juega un rol el haber pasado por el gobierno. Porque los economistas, muchos de estos economistas de academia, o fueron ministros, o fueron subsecretarios, o fueron consejeros del Banco Central, jefes de división, asesores. Te lo dejo planteado, porque ese fenómeno a lo menos yo lo vi cuando trabajé sobre los Tecnopols entre el 90 y el 94, y yo me pregunto si no hay algo de Tecnopol en el éxito, de la posición dominante, digamos, de esto acá. Gracias, Alfredo. Aprovecho para leer en voz alta un par de preguntas y luego recopilar algunas más antes de darle paso a los presentadores. Una pregunta de Denise Sepúlveda, que agradece la presentación de Rosana y le pregunta ¿qué ocurre con personas indígenas que acceden a la carrera de economía? Si existen algún tipo de datos al respecto. Luego hay otra pregunta de Julio Iturra que se combina con la pregunta de Emilio. Dice que también se podría ser posible rankear y controlar por eso, se refiere a las distorsiones que puede tener el sistema electoral, es decir, definir la posición relativa del candidato. Y yo tengo una pregunta para Rachel, que es cuando hace como una suerte, Rachel, de límite entre lo que fue los casos de corrupción del año 2015 hasta ahí en adelante. ¿Por qué la importancia de los casos de corrupción de ese año y no marcar la agenda, marcar otros hitos importantes en la caída del establishment, por decirlo de un modo? ¿Por qué no en un cambio de gobierno o utilizar rankings de encuestas donde se ve la pérdida de legitimidad de las élites? Porque lamentablemente casos de corrupción ha habido en diferentes momentos en el tiempo. Entonces, ¿por qué justamente los del 2015 y no otros? Y no sé si hay más preguntas para darles paso a una pequeña ronda de intervenciones. No sé si hay más preguntas entre los auditores. Ok, entonces pasamos nuevamente en el mismo orden de las presentaciones para responder un poco estas interrogantes. Rachel, por favor.
Ya, gracias. Mira, para responder tu pregunta rápido, el punto es que claramente hubo casos de corrupción antes que marcan un sinfín, ¿no es cierto? La gran diferencia que yo percibí en la caso de corrupción del 2015 es que hasta ahí siempre era normalizado el tema de la corrupción y todo, pero ahí el tema de las condenas y de lo público, sobre todo el tema de las penas de prisión preventiva, de multa y todo, era la primera vez realmente que salía a la luz el punto de que las élites podían también ser juzgadas como un ciudadano común. Ahí está la diferencia en la caída de las percepciones, porque todos lo sabían, solo que ahí sale a la luz de manera tan drástica. O sea, anécdota, por ejemplo, gente como una persona así como de 70 años que me decía, pero es increíble, o sea, esto nunca se había visto en Chile, condenas, y ahí hubo como una toma de conciencia, ¿no es cierto?, de que las élites en verdad no eran intocables. Entonces, ese es como la bisagra, por eso insisto que esto fue como un poco un terremoto social a nivel de las élites. Y el tema también de que al final los casos de colusión y todo, claro, tú cachai que había un discurso antes como de muy gratificante de las élites, como tenían una obra dorada súper grande, y ahí como que los casos de corrupción es como, no, en verdad, esa gente está contribuyendo al problema más que favorecerlo. O sea, más que favorecer la coyuntura económica, por ejemplo. Entonces, esa bisagra del 2015 también es clave en tema de las élites. Yo diría incluso políticas, después con Bachelet y todo el tema, también ahí hay una caída aún más fuerte. No sé qué pensar Alfredo de esto, porque además que ahí se podría decir muchas cosas también. Pero al menos de las élites económicas, eso yo creo que esa caída de prestigio era sin precedente antes del 2015. Muchísimas gracias, Rachel. Quería aprovechar Pasamos hacer a... también unos Sí, comentarios a Roxana, 2 minutos. por favor. No, te quería preguntar, Roxana, si habían comparado esos datos, por ejemplo, sobre el tema de las posiciones sociales de los académicos, por ejemplo, con datos de países europeos, donde justamente el tema de la meritocracia es más vigente, entre comillas, como que no hay una reproducción social de las élites cultural tampoco tan fuerte como en Chile. Y lo otro es que me hizo reír tu pregunta sobre la meritocracia y por qué era como no salía tanto en los discursos. Yo creo que claramente todos nos damos cuenta en la academia del mito de la meritocracia, ¿no? Como meritocratic myth. Entonces, yo creo que por honestidad intelectual, uno como no puedes decir, no, la meritocracia funciona. Yo creo que tal vez por ahí va como una reflexión. Eso. Bueno, muchas gracias, Rachel. Pasamos a las reacciones de Vicente y de Alfredo, por favor. Súper. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a las preguntas que aportan muchísimo. Es algo también que tenemos que controlar sobre los efectos también que tuvo este tipo de elección, ya sea por el tema de paridad de género, por ejemplo, y ya sea también por el tipo del sistema electoral. Y voy a poner 2 ejemplos. Uno más que nada en el caso a caso, que es un ejemplo que ya es como icónico, que es el caso del Distrito 8 de las candidaturas de Valentina Miranda y René Cortázar. No sé si lo ubican. Valentina Miranda resultó electa con casi 11.000 votos y René Cortázar tuvo alrededor de 7.000 votos. Y René Cortázar fue uno de los que más gastó en su campaña, gastó como 190 millones, 184 millones más o menos, y su patrimonio también ronda los 400 millones. En cambio, Valentina Miranda no tiene ningún patrimonio y el aporte fue alrededor de 19 millones, que fue a través de un crédito. Como de 10 millones fue a través de un crédito. Entonces, ahí ve un poco más que nada que son como casos icónicos, que yo encuentro que en esta elección fueron mucho más, donde no se da esta relación entre dinero y política. Pero lo que es interesante ya como a nivel general son los 2 tipos de modelos que teníamos nosotros. Uno, el tema de si es electo o no,
y ahí uno ve que el patrimonio no tiene un rol tan clave como los números de voto, y ahí yo creo que puede que tenga que ver algo con el propio sistema. Habrá que verlo en las otras elecciones que queremos analizar, los 2017 y 2021. Y ¿por qué digo esto? Porque el número de votos nosotros lo vemos por cada candidatura, pero es muy diferente si resulta electo o no, porque puede dar esa lógica del arrastre. A mí no me gusta mucho decir arrastre, pero se entiende la lógica del arrastre. Y el comentario de Julio me parece muy, muy bueno. Vamos a ver, vamos a analizarlo, pero me parece muy bueno rankearlo. A pesar que también se puede ver algo como la posición también en la propia lista. Eso. Así que mil gracias por la sugerencia. Alfredo, no sé si quieres agregar algo. Sí, no, súper rápido. Siguiendo con lo que decía Vicente, una de las cosas que estamos viendo es si juega un rol el haber sido candidato antes. Esto es, por ejemplo, candidatos a diputados que ya no son, que fueron al momento de diputados y que se transforman en convencionales. ¿Se dan cuenta de una cosa así? Una especie de variable de incumbencia para medir éxito electoral mediado por dinero, una cosa así, o medir dinero mediado por incumbencia, una cosa así. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer acá. Perfecto. Claro, y exactamente, un cortito, en esta elección no se ve la incumbencia, porque es una elección nueva, es una institución nueva. Entonces es como lo más cercano respecto también a lo que dice la literatura sobre incumbente y desafiante, y además en estas candidaturas, las candidaturas que fueron electas, hay muchos candidatos, y aquí hay un artículo de Peter Ciabelis, por ejemplo, donde son nuevos en política. Muchos de la convención son nuevos en política. Entonces también sería como interesante ver ese factor. Pero de todas maneras, Vicente, de todas maneras, tengo a la vista al tiro dos gallos que venían del Parlamento, ¿eh? Felipe Sí, Arboe y Fuachaín. Habría que ver exactamente. si no hay una dimensión de incumbencia en quienes han sido en el pasado candidatos a concejales. Eso no lo conocemos. Si tenemos el listado todo, ¿eh? De quienes han sido, Claro, pero ahí hay todo un campo que explorar, ¿eh? sí. Pronto Claro, se va a porque venir eso. sí, porque también el punto es eso, como que ahí se ve como también el anhelo de renovar élites políticas desde otras fuentes. O sea, como decía el estudio de usted, es súper interesante ver esa relación, esa disimetría entre el dinero y política, porque ahí tú ves que no es solamente inyectando plata o venir de un estatus más alto que tú vas a ser elegido, y eso yo creo que también es nuevo. Es una cuestión que habría como que indagar mucho más, como ese anhelo de renovación de las élites. Sí, yo encuentro que también en la elección del domingo vamos a ver un poco más Oye, de sí, eso. pues, van a seguir el estudio con estas elecciones, ¿no? Porque eso va a ser súper interesante la comparación. Sí, sí, vamos a Ya, seguir con la del 2021. buenísimo. Perfecto. Rosana, por favor, tus comentarios, respuestas. Sí, gracias. Voy a partir con la pregunta de Denise en relación al porcentaje, si es posible saber el porcentaje de profesores en economía que que pertenecen a grupos indígenas. Uno de mis anhelos con esta base de datos es una proxy, trabajar con los apellidos de las personas, ¿no? Y empezar a ver qué podemos decir respecto a esta historia. Estoy ahí trabajando después en Sudáfrica, tengo los marcos coloniales bien presentes en esta investigación. De lo que se sabe en términos de becas CONICET y becas Chile, el porcentaje es menos del 2%. De todas las personas que han sido becadas a nivel doctorado. Entonces es muy bajo la representación. Ahora también hay cuentos de identificación con pueblos indígenas que hoy día están pasando, que son muy interesantes, que antes no ocurrían. Colegas que yo tengo que antes no sacaban a la luz de hablar de su identificación con grupos indígenas, que hoy día sí lo están haciendo. Yo creo que tiene que ver con el momento histórico que está viviendo el país. La respuesta a Alfredo. Alfredo, Chile tiene esta encuesta que se llama Career Doctoral Holders, que es la misma que implementan todos los países de la OECD, y ahí tiene un indicador de salario. Ahora, ese indicador de salario viene en rangos, y aquí yo lo que te di fue una estimación de, de esos rangos.
¿Qué pasa con esa encuesta? Yo he sido muy crítica de esa encuesta, que creo que es un recurso muy importante para entender la trayectoria y también la renovación de esta élite internacional, intergeneracional, quiénes son los que hoy día están generando, quiénes están educando a las nuevas generaciones y que están creando los nuevos conocimientos, sobre todo cuando son tantas platas públicas. La encuesta está tan mal implementada que sus tasas de representatividad son bajas. Yo utilicé la mejor representatividad, que fue el 30% de la población doctoral el año 2012. Hace muy poco salió esta nueva encuesta y, por ejemplo, omitieron todas las proxies de clase social de origen. Y ahí la escribí, uno puede decir, pero ¿por qué las eliminaste si una de las estrategias, uno de los objetivos de entender las trayectorias laborales de los doctores también tiene que ver no solamente con su productividad científica, sino con lo que se puede hacer, las investigaciones que se pueden hacer en términos de movilidad intergeneracional? Y ahí los énfasis son claros de cómo está mirando la política científica, no estamos mucho más focalizados de la productividad. Rachel, en esta, si yo te mostrara el Excel que tengo en cuanto a estos sujetos, 277, tengo vinculación con partido político, participa en corporación de empresas. ¿Qué ocurre con mi aproximación? Y aquí les pido comentarios. Lo que hoy día existe, la información pública que tenemos de los académicos, los académicos no publican su participación en empresas. Si tuviste un cargo de representación en un ministerio, eso es muy fácil de hacerlo. Ahora, yo juraba, cuando planteé este Fontecit, yo dije, voy a hacer lo mismo con las 3 disciplinas, y simplemente hago web scrapping y listo, ¿no? Maravilloso, tengo toda la información, pero no todos los académicos tienen la misma visibilidad de su currículum, y eso también es fascinante, es decir, ¿quiénes son los que ponen esos datos y dan cuenta? Y pidiendo los datos al ministerio también a la raíz de otras discusiones, el ministerio me negó el acceso a la información de los profesores de las universidades chilenas porque se considera información privada. Lo que también es interesante de que esos nombres tienen una connotación por los potenciales usos que se podrían dar. En fin, estoy en este ejercicio de cómo llego, y parte del objetivo sería tener lo que tú señalas, ¿no? La vinculación con estas élites económicas y también con sus cargos de representación política y también de asesorías internacionales. Había otro elemento que me habían consultado en relación a estas comparaciones con otros países europeos. Rachel, todavía no he llegado allá, pero creo que sí, que es el otro espacio, es decir, qué tan distinta es la configuración de la élite académica en Chile en relación a otros países, particularmente en el ámbito de la economía. No, sí, me acuerdo que me mostraste tu Excel, que ya es un trabajo enorme, o sea, yo me acuerdo muy bien. No, simplemente que yo creo que eso es como para un post, es una pregunta interesante, porque el tema de la reproducción social acá se da en todos los ámbitos de una manera así extremadamente como vinculada a la clase social de origen. Entonces, ahí está la comparación con Europa, o al menos la reflexión desde la literatura europea. Yo creo que te puede dar también súper buenas pistas para ubicar bien el caso chileno. Sí, es parte del trabajo que viene. Había un elemento más que tú señalaste que yo concuerdo contigo, que por qué los académicos nos hablan de la meritocracia, y creo que probablemente porque efectivamente se trata de grupos muy bien informados y se dan cuenta de que no es un discurso que no está permitido o que es demasiado cuestionado entre estos pares. Ahora, lo interesante es que sí sigan reforzando este discurso de la productividad, ¿no? Es la productividad, la publicación en los top 5 journals. Exacto, pero no lo hablamos con meritocracia, es la productividad en estas revistas top 5. Y cuando hablo con las colegas economistas, entonces tú empiezas a decir, bueno, las dificultades de ser publicada en estas revistas por los temas que llevan ciertas personas. Entonces, claro, ahí están las redes también de quién conoce qué, que publica a quién, y que el tema de las redes. El tema de las redes y también el objeto de estudio, ¿no? Es mucho más fácil publicar en términos de políticas macroeconómicas y estos análisis cuando alguien está haciendo estudios de, no sé, economía de la salud, en estas revistas top, que son temas que tienen que ver muchas mujeres involucradas en ese espacio, no todas, ¿eh? Y esto es otro elemento que quiero explorar. Algún académico en mi entrevista me dijo, observa quiénes son los que están estudiando doctorados en economía aplicada, porque aquellos que la economía pura es lo que nosotros estamos valorando. Un doctorado en economía aplicada viene como la segunda, la hermana menor. Y hay muchísimas más mujeres en economía aplicada que el porcentaje de mujeres que en economía pura. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Dime. No, dale.
¿Qué ocurre en esas trayectorias? Es fascinante porque estamos hablando, y ahí voy a un punto que tú dijiste, algo fundamental. ¿Cómo hacemos en la sociedad chilena con esta desvinculación entre la élite económica y la población? Y yo digo, bueno, la academia todavía es una de las instituciones en Chile que mantiene cierta credibilidad. Y en muchas de las familias de las clases medias y clases medias bajas están allí sus ilusiones de prosperidad. Entonces, no nos han llegado ahora estas discusiones que están muy instaladas en Estados Unidos, pero la representación, la identidad de los sujetos que están haciendo clase hoy día es un tema cada vez más cuestionado por el efecto que tiene de halo, de poder atraer a estudiantes que provienen de minorías étnicas y minorías de clase, en términos de clase social también. Sí, de hecho, la pregunta del economista, de la persona que preguntaba sobre los mapuches, yo recuerdo haber entrevistado a un economista mapuche que me habló de todo su recorrido, que fue terrible, 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 una dificultad titánica para insertarse en el mundo de economía siendo mapuche. Entonces, eso también fue o sea, no sé si hay muchos datos en ese tema, pero en Quali, desde lo Quali, sí he tenido como que uno insight ahí como de esas personas, y no, son relatos extremadamente difíciles de ascensión. No, y lo otro que te quería comentar, Roxana, es que en tema de diferenciación de género y mujer en economía, deberías entrevistar a Claudia Sangüesa, del CEAS. Porque ella justamente hace poco, el directora de donde trabajo, y te lo señalo porque justo hace muy poco hablamos del tema de que ella se encontraba en una mesa con 20 economistas hombres y la única mujer. Entonces, por eso te lo sugiero, si necesitas ir por esa vena, la puedes entrevistar a ella porque tiene un montón de relatos quali ahí. Sí, es parte del grupo. Carlos. Sí, Rosana, por favor. He visto que Denise acaba de subir precisamente un artículo relacionado. Sí, Denise, no sé si quieres tomar la palabra, estoy muy interesada también en conocer, escuchar de tu trabajo. Me di cuenta que tú habías sido autora de ese artículo que responde al comentario de Rachel. Hola, sí, me autopromociono un poco. Sí, ¿no? Está súper interesante tu trabajo y claro, lo que hice en mi tesis doctoral fue investigar acerca de la experiencia de movilidad social de personas mapuches que accedían por primera vez a la educación superior. No necesariamente las personas que después optaban como opción la academia, pero sí habían en este artículo como que identifico los diferentes obstáculos, las diferentes barreras que estas personas tienen a través de su historia de vida, hasta antes de llegar a la universidad. Después hay otro tipo de problemas durante y otros después de la universidad. Entonces igual por eso preguntaba qué pasaba con las personas indígenas que accedían a la educación superior, específicamente a la economía. Y claro, como tú dices, el 2% es muy poco para poder analizarlo en forma más general, pero ahí están los datos cualitativos que están surgiendo y hay hartas investigaciones relacionadas con eso. Así que no, eso era como mi comentario y muchas gracias por tu investigación, está súper interesante. Gracias a ti, gracias también a todos. Yo tenía un comentario también para Vicente y Alfredo, no sé si se puede, Carlos. Estamos con el tiempo, pero dale, por favor. Ya. No, una pregunta. ¿Ustedes cuando consideraron el nivel socioeconómico del distrito? Estoy pensando, por ejemplo, si el patrimonio, si uno pensara en ese patrimonio económico tiene una relevancia distinta, si estamos pensando en gente que está compitiendo en los distritos donde se concentra la riqueza. Voy yo. No está considerado en el modelo nivel socioeconómico del distrito. Y estoy pensándolo como ya a viva voz. Pero claro, podría ser muy interesante porque, bueno, tuvimos una presentación en base al Observatorio de Gobierno en un evento de la UDP que se llamó el Momento Constituyente. Ahí hicimos más que nada un zoom al tema de los patrimonios y claro, se concentraba muchísimo en el Distrito 11, temas, por ejemplo, de bienes muebles,
y en el sur del país, en algunos distritos del sur del país, sobre todo en el tema de bienes muebles, terrenos, etcétera. De hecho, hay un candidato que tenía demasiados terrenos que nunca terminaba esa declaración. No me acuerdo el nombre, pero claro, está súper interesante ese aspecto como para considerarlo. Y lo que habíamos también considerado, que también puede ingresar al modelo, es la comuna. Muchas veces en la declaración declaran en qué comuna hacen la declaración, pero comúnmente es su comuna de donde viven. Y hay una fuerte preponderancia en Santiago, pero sorprendentemente, nuevamente digo lo mismo, hay otras comunas sumamente interesantes, me parece que una en Maipú, etcétera, que hace que esta elección sea novedosa, que hay características que, claro, sigue la tendencia, sigue un poco la tendencia, pero tenemos la hipótesis mucho menos que antes, porque hay cuestiones muy interesantes que terminan siendo casos atípicos, pero sumamente interesantes. Incluso no diría tan casos atípicos muchas veces. Por ejemplo, la mitad de las candidaturas no declararon nada, no declararon ningún patrimonio, ni siquiera vehículo. Eso es una Entonces, locura. O sea, sí. ahí habría que hacer una verificación con el sí casi. No, no, pero Y ojo, meterse ahí como ya, sí, oye, Rachel, esa verificación Contraloría la hace. No, así, hay mira, una, sí, pues, lo digo porque yo tengo que hacer declaración de interés y patrimonio. ya. Y esa cuestión no es llegar Por y eso, pues, es decir no tengo como, nada, porque después te pueden cruzar a través de tus declaraciones de impuestos. En fin. claro, que por eso me sorprende que haya un número tan alto de gente que no aclara ni una cuestión. Es que lo que pasa es que todos creemos que el acceso, por ejemplo, a la propiedad es un acceso igualitario y universal. No, para nada. Eso no es así, po, ¿cachai? Sí. No, porque no declaran A nada mí no de me sorprende. ¿Eh? patrimonio. Sí, patrimonio Allá, en las 6 variables que te describió ya. Vicente. Mm, 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 mm. Incluso en Estupendo. vehículos, que eso es incluso también interesante, de que no Claro. declaren vehículos, cosa que uno piensa que, claro, vehículos como mucho más fácil, etcétera, pero no es así, no es así, por lo Pero menos en esta eso te elección. habla igual te habla eso como muy, o sea, muy iluminador de cuánto se va a poder tal vez renovar esas élites políticas desde como, de verdad, clases sociales muy distintas de los antaños. Lo, Exactamente. que lo que pasa es que esto probablemente ha cambiado a través del Interesante. tiempo, ¿ah? No lo sabemos. Por eso es que hay que tratar de remontar el tiempo hacia atrás. Claro, porque Porque esa había elección una es bien transformación, particular. claro, pero había una transformación de las condiciones económicas de posibilidad de ser candidato. Mm, es el ¿Cachai? tema. Pero eso no lo sabemos. Tenemos que ver. Bueno, estupendo. Lamentablemente pasó incluso más del tiempo que estaba previsto. Les quiero agradecer a todos y a todas por sus presentaciones, por sus participaciones, los comentarios y las preguntas. Ha sido realmente muy interesante combinar diferentes dimensiones de las élites y esperamos que estas investigaciones continúen y logren ser publicadas de manera exitosa. Ha sido un gusto estar estos momentos con ustedes y bueno, sigue la agenda de la conferencia y espero poder seguir que puedan estar invitados participando de las demás paneles. Muchísimas gracias. Que les vaya bien. Buenas Chao. tardes. Chao, Gracias. muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Igual Hasta ustedes, luego. chao, chao.
Hasta antes de la titulación antigua,